en función del nuevo álbum y de lo que viene a promocionar. It's a rough mix. Rough. Ajá. Rough. Okay. Que es una muestra nada más. Of the first track. That was the question. I mean, the title of the song, what it was, and everything. Be quick or be dead. Be quick or be dead, ser rápido o está muerto. Así se llama el tema. Así se llama el tema y es una premezcla, digamos, bastante previa del primer corte del nuevo disco. El corte se publica dentro de 2 semanas más o menos, en abril, en Inglaterra, y el disco el 11 de mayo. ¿Y el lanzamiento va a ser simultáneo en todo el mundo? Todo el mundo, como se hizo con el anterior, digamos. Como se hizo con el anterior. Fantástico. Preguntarle cómo se va a llamar el próximo álbum. What's the title of the new album? Fear of the Dark. Temor a la oscuridad. Temor a la oscuridad. El álbum, o el título del álbum, ¿tiene algo que ver en función de algo que esté pasando con ellos hoy, o por qué salió ese título? Okay, why did you choose that title for the album? Well, because it sounded good. Porque sonaba bien el título. One of the songs is called Fear of the Dark. Y uno de los temas lleva el mismo título. And we were looking on it. We couldn't think of anything else to call it, and that song seemed to have a really good. Excuse me. Salud. Your ears okay? Yeah, all right. No, tenía los oídos después del estornudo. Yeah, he's deaf. Yeah. Very well. That was the idea. We thought it summed up the album. It's a very black album. Dice que bueno, que en el fondo sonaba bien el título, por eso lo eligieron. Es el nombre de uno de los temas del álbum. No sabían cómo llamar el álbum y pensaron que realmente ese tema era como que redondeaba tanto el tema como el título de qué se trataba el álbum, que es un álbum muy negro. ¿Cómo salió la idea de esta maravilla de poder disfrutar, en este caso a Dickinson, en América, en este caso en Argentina, de ir cada uno de los integrantes a una parte de los continentes? Si salió de ellos, de la compañía, si después que terminaron la última gira dijeron, bueno, tenemos que hacer algo. ¿Cómo fue la cosa? Okay, how did you guys decide, first of all, to have you in this case here in Latin America, and to have the other guys in the band in different places promoting this new album? Was it your idea, the company's idea? How did this happen? No, it was our idea to go and promote everything, and EMI just put up the money. Dice que fue idea de ellos ir un poco a todos lados y que EMI lo que hizo fue pagar. But I mean, I got given South America. A él le dieron Latinoamérica. Because I have to be, I can do this now and then I have to be back because my wife's expecting a baby. Porque podía hacerlo ahora y después tenía que volverse enseguida porque la mujer está esperando un bebé. Yeah. So Steve is doing Europe, which will be later on. Steve está haciendo Europa, que va a ser dentro de un poquito más de tiempo. Están esperando un poquito más. And Dave and Yannick are doing Australia, New Zealand and Korea, Japan. Dave y Yannick están haciendo Australia, Nueva Zelanda, Corea y Japón. So I think I got the best deal. Y a él le tocó la mejor parte. Eddie? And where is Eddie? Eddie is trying to find a hamburger in the graveyard. Dice que está buscando una hamburguesa en el cementerio. Bueno, ellos estuvieron en Brasil hace unos años atrás y si bien forma parte de un festival monstruo, yo quisiera preguntarle si él tenía idea de que había una movida tan grande en Sudamérica en función del heavy metal. Okay, you were in Brazil a couple of years ago, or more than a couple of years ago, and even though it was a real huge festival in Rio, did you really think before going there that heavy metal was so heavy in South America, and that people really loved it and with so many followers? I didn't know. Que no tenía ni idea. Bueno, me gustaría aclararle, decíselo, que el día que esta banda completa pise la Argentina, se puede armar una revolución, pero de esas que él puede, creo, no imaginar, porque puede recorrer Buenos Aires durante muchos días y va a haber muchísimas remeras de Iron Maiden, y que se ha convertido en una de las bandas de los realmente duros, en el buen sentido de la palabra, en Buenos Aires, Iron Maiden. Okay, he says that he wants to make it clear for you that if the whole band ever steps this country, comes in here, a revolution is going to take place. And another one. This is the otra. Sí, pero mucho más linda. A very much nicer one. Oh, good. Y que, and that
a revolution is going to take place, and that if you walk around Buenos Aires, you're going to see lots of Iron Maiden T-shirts all over the place, and that you've really become one of the biggest hard bands in the good sense of the word. We are coming at the end of July. A fines de julio. And we'll have to do our best to live up to this reputation. Y se van a tener que hacer lo mejor para mantener toda esta reputación que tienen. Sí. You know, the mother of all shows. La madre de todos los shows. Quiero que lo ubiques, que vamos a tratar de repasar un poco en palabras y con algunos temas que él ha elegido, en función de un poco la historia de Iron Maiden, más que nada para centralizar a la gente por qué la banda y por qué un montón de cosas que pasaron en torno de la banda. Okay, they wanted to go back in the years and see some of the history of Iron Maiden through some tracks that you've chosen yourself. Okay. And see what happened to the band in all these years together and everything. ¿Cómo entró a la banda? How did you join Iron Maiden? Well, I was in a group called Samson. Estaba en un grupo llamado Samson. And I was playing at the Reading Festival in near London. Tocaba en el Festival de Reading en in 1980. 1980. And Steve came to see me. Steve me vino a ver. And it was with Samson I'd recorded 2 albums. Con Samson hice 2 álbums. And we'd had a lot of problems, and by the end of about 2 years I wasn't getting on that well musically with the other guys. Tuvimos muchos problemas y después de 2 años no me estaba llevando muy bien con ellos musicalmente hablando. And so I'd known Iron Maiden for a long time. Yo ya conocía a Iron Maiden de bastante tiempo antes. We'd toured together. Habíamos hecho giras juntos. And so they knew my singing, and I knew their musical style. Ellos conocían cómo cantaba yo y yo conocía el estilo musical de ellos. And they always reminded me of sort of really classic Deep Purple, actually. Y me recordaban como el Deep Purple clásico. The same feeling. De la misma sensación. And Purple were one of my favorite bands. Purple era una de mis bandas favoritas. So I always used to look at Iron Maiden and think, I wish I could sing for them. Y cuando los veía a los Iron Maiden decía, me encantaría cantar con ellos. So in 1980 Steve asked me if I wanted to. Y en 1980 Steve me preguntó si quería cantar con ellos. Recién acaba de hablar de que Deep Purple era una de sus bandas favoritas. Just said that Deep Purple is one of your favorite bands. Y sería interesante, porque también lo escucha este programa, aunque parezca mentira, mucha gente grande, que nos comente por qué decidió estar en esta historia del rock and roll, del heavy metal, de las camperas del cuero, del pelo largo, porque es como que sería más que interesante para nosotros saber, al margen de sus condiciones de cantante, por qué decidió meterse en esa beta. Okay, as many people, grown-ups, listen to this show as well, they want to ask you, as you talked about Deep Purple, why you chose to be a heavy rocker and dress that way and have your long hair and all that style? Why did you choose that way? Let's see, to get to. Well, when I was a kid, I was never allowed to have long hair. Sí, cuando era chico no me dejaban tener el pelo largo, tenía que tener el pelo corto. But you still, I still listen to this stuff, and as far as I was concerned, it was a really physical kind of music. Dice que de todas maneras igual escuchaba este tipo de música aunque no pudiera tener el pelo largo, y que igual escuchaba este tipo de música y sentía como que esta música tenía mucho que ver con el físico. And it was the kind of music that really made you feel like you were in some kind of frenzy. El tipo de música que te hacía sentir como que estabas de alguna manera muy involucrado. And I wanted to play stuff like that. Y quería tocar ese tipo de música. ¿Él cree realmente que en esta historia hay que estar involucrado para poder formar parte de ella? Do you think that in this story you have to be really involved to be part of it? Yes. Sí. ¿De qué manera ve toda la parafernalia que se arma atrás? No de una banda como ellos, pero sí en función de toda la historia del heavy. O sea, muchas veces ha sido defenestrado en distintas partes del mundo el heavy rock por distintas cosas que le fueron agregando, que en su seno real
realmente no tiene, porque es más una historia musical que agrega una historia de vida y que trata de lograr un cambio en función de algo mejor, no de algo destructivo como siempre se lo ligó. Okay, he wants to know what you think of all the things that they've put behind all this heavy rock music, of all the things that people added to it, which weren't originally there when it all began, because it all began as a sort of music, or if it was a way of life, it was for the better and not a destructive way of life, if people really see it because of the things they've been added to it. What do you think about that? Yeah, there's a lot of things I think in reality, I'm like a failed hippie, you see. Dice que en realidad es como si hubiera sido un hippie que no lo logró. And you see, I was too young to be a real hippie. Dice que era demasiado joven para ser un hippie de verdad. But the idea that music could somehow be something that brought people together, even though it was really intense music, really, frenzied kind of crazy music, but it was music that it would bring people together and not, destroy people and mess them up. La idea era que siempre fue la misma, que la música uniera a la gente y no que destruyera esa unión, sino que en el fondo siempre tendía a unir. And so I didn't like it, particularly when I saw a lot of the stuff from America, people waving Jack Daniels bottles and everything and saying, hey, let's get fucked up and everything. It's not, to me, what the music is there for. Que en realidad no me gustaba lo que hacían, sobre todo en Estados Unidos, cuando le tiraban botellas y todo ese tipo de cosas, como para él la música no está para eso. Music's there like a sort of, it's something that the audience can participate in. La música es algo en lo que la audiencia puede participar. That's more important than all the stuff you can put into your body. Es mucho más importante que todo lo que te puedas poner en el cuerpo. So, okay, I mean, I like a few beers, I drink too much coffee, whatever, Me gusta mucho la cerveza, tomo mucho café, todo ese tipo de cosas, pero whatever people do with their bodies, it's their own business. lo que cada uno hace con sus cuerpos es problema de cada uno. But the music is for me, is completely separate. Pero para mí la música está totalmente al margen de todo eso. And as far as I'm concerned, when people start trying to modify behavior, Cuando la gente trata de modificar conductas and they use music to sell some kind of rebellious lifestyle, y cuando utilizan la música para vender un tipo de vida de rebelión, digamos, which is just based on getting out of your brains, que se basa en sacarte de tu mente totalmente. then I think that's fake. Dice que es falso, totalmente falso. It's not why I got into rock music. Y esa no es la razón por la que él se metió en la música rock. Antes de ir al primer tema, me gustaría ver o que me cuente cómo planean en función de la composición de Iron Maiden. Si parte de una idea preconcebida o de la unión de todos y de varias ideas, para después que me comente cómo salió el número de la bestia. Okay, before we go to the first track, he wants to know how you plan your tracks. If it's an idea preconceived by some of you, or if you just meet together and see what you're going to do. How you plan your tracks in general, so that we know how you did the Number of the Beast. That's going to be the track they're going to play. Right, both. Las dos cosas. Sometimes, like with a song like, for example, on Peace of Mind, like Revelations, or Flash of the Blade, or something like that, I sat down and did the whole thing on my kitchen table with a guitar and a drum machine and a little microphone, and I made a demo, 4-track demo, completely on my own, and said to the band, here, this is it. En algunos casos me sentaba en la mesa de la cocina con algunos temas de Peace of Mind, Acto de Locura,
y los componía totalmente en la mesa de la cocina, una guitarra, un drums kit, y hacía un demo y se lo llevaba a la banda y le decía, acá está el tema. On the new album and on the solo album, En el nuevo álbum y en el álbum como solista, I went round to Yannick's house, me fui a la casa de Yannick, which is under the flight path and final approach of Heathrow Airport. que está muy cerca, está, digamos, en el camino al aeropuerto de Heathrow, And in between airplanes, y entre aviones we wrote some very loud songs escribimos temas muy, muy altos en because cuanto a sonido, that was the only songs you could hear porque eran los únicos temas que podían escuchar bajo los aviones, when the jumbos were landing. cuando aterrizaban los jumbos. ¿Y el número de la bestia cómo salió? And how was the number of the beast done? Steve wrote that one. Lo escribió Steve. ¿Hay alguno, antes de ir al temita, hay alguno que siempre pincha el globo con las ideas, el negativo? ¿Quién es el negativo? ¿Quién es el positivo? ¿Quién es el que dice, no, esta idea no es buena? Okay, who's the negative guy in the band? The one that goes, oh, I don't like this idea at all? Or is there anyone like that? Well, it used to be Adrian. Era Adrian Smith. a little bit, yeah, bless him. Un poquito. The only guy now is Nico. Still complains if he doesn't think a song is heavy enough. Dice que hoy por hoy el único que se queja un poco es Nico cuando dice que una canción no es lo suficientemente heavy. And he also complains when we tell him to stop playing drum fills. Y también se queja cuando todos le dicen que se deje de tocar la batería de esa manera. but that's drummers. They're all crazy. Creo que todos los bateristas en general están locos. Así. El número de la bestia en el Heavy Rock and Pop o tenemos una tanda. Bueno, avisale que hay primero una tanda y después sale el tema. Okay, they're going to have some commercials now and then we're having the number of the beast. Oh, what are you selling? Que dice que van a vender. Bueno, exactamente. Vamos. Si nos da el placer de anunciar él como locutor lo que acaba de sonar. Okay, they want you to announce what they have just heard. Oh, that was Number of the Beast, live, I think, in Los Angeles. Number of the Beast, número de la bestia, en vivo en Los Ángeles, ¿cree? Uh-huh. Sí. Una de las cosas que siempre llaman la atención cuando una banda tiene tanto tiempo de duración All things that really catch people's attention when a band lasts so long in time, a pesar de haber sufrido durante esos tiempos cambios, even though there might have been changes, es la relación, cómo mantienen, porque uno tiene la idea de la banda en su primer momento, de los amigos, los que están todos los días juntos, los ensayos y todo lo demás, pero llegado a un punto, sabemos que eso es imposible, son humanos, tienen vidas paralelas, se casan y todo, ¿cómo pueden, no?, convivir con todo eso en función de una gran banda como Iron Maiden? okay, it's the relationship among the band members, because they know that even though you might be very good friends and everything, it's not very easy to live together because you spend lots of time together and each of you has a separate life, like saying a wife or your own life. Mm-hmm. So how do you sort of share this with the other members of the band? Well, we keep our lives separate. Tratamos de mantener nuestras vidas particulares separadas de la vida de la banda. Because we've spent 10 years on the road. Que hace 10 años que estamos haciendo giras. A lot of it in the same bus. Y muchísimo de ese tiempo subidos dentro de un colectivo todos. With only one toilet. Con un solo baño. So we know each other very well. O sea que nos conocemos bastante bien. You know, we don't feel if I don't see the guys for a couple of months, you know, I don't feel lonely. Dice que si no ve a los chicos por un par de meses no se siente muy solo. ¿Cómo es un ensayo previo a una gira, digamos, cuando tiene que salir antes de encarar la ruta? Los ensayos previos cuando preparan el nuevo material, cuando están tratando de decir qué arreglo va, qué no va, cómo se tiran con los cables, se tratan bien, está todo perfecto, más o menos cómo es esa historia. Okay, how is a rehearsal before you go on the road? Quick. Rápido. I hate rehearsals. Dice que odia los ensayos. I love playing. Me encanta tocar. But rehearsals are like it's like going to the dentist. Dice que los ensayos son como ir al dentista. You find out all the bits that are rotten.
Te encontrás con todos los pedacitos que están todos rotos y podridos. And you have to fix them. Y los tenés que arreglar. But you can only fix it. I like to fix it just enough so that it's okay to play, and then go straight out in front of people. Me gusta arreglarlos lo mínimo posible como para que suenen bien y después ya tirarme directamente y hacerlo delante de la gente. Because we always, and all of the band, we always feel like idiots trying to pretend. Que todos en la banda nos sentimos como idiotas tratando de actuar. We've never ever been a group that like some groups I know who practice their moves. No somos una banda que nos caractericemos como otras bandas que conozco de practicar los movimientos. Yeah. That's what I was going to say. I mean, it was, ya terminó, esa era la respuesta. Bueno, decirle que cómo arman cuando ya tienen planeada la gira los escenarios, si es parte de idea de ellos, si lo comparten con escenógrafos, si de pronto conocen gente dentro del métier que dicen este tipo es copado para la próxima o para lo que tenemos pensado hacer arriba de un escenario, cómo van surgiendo esas ideas, como si sale del seno de la banda o hay todo un equipo atrás de ellos también. Okay, how do you prepare a show? And I mean the scenery of each show. Do you prepare it yourself? Is it your own idea? Is it that you see other people that might help, or do you have a group behind you? Well, I with these hands, you know, I can't even, let me think, I can just about wipe my ass, you know, I mean, so Con estas dos manos dice, lo único que puedo hacer Decilo. Okay, so we get other people to build the stage show, you know, but tomamos gente para que armen los escenarios. but often it's you know, we have a lot of ideas. Normalmente tenemos muchas ideas. And but a lot of ideas on the design and on the stage and special effects. Sobre todo en el diseño, en el escenario, en los efectos especiales. But we have a bunch of people who are really good technicians on the lighting and pyrotechnics and everything. Tenemos muy buenos técnicos que se ocupan de las luces y de todos esos detalles. And they tell us what's possible. Y nos dicen que es posible. And even worse, they tell us how much it will cost. Y lo que es peor de todo, nos dicen cuánto va a costar. El hecho de los así escenarios muy grandes, de los efectos, de tantas luces, para mucha gente, sobre todo en una época, era como que desvirtuó toda la esencia rockera. Eso es, digamos, desde el punto de vista de la banda. ¿Es válido eso? O sea, ¿desvirtúa o es una parte de un show o es una entrega que se le hace al público? Digamos? Okay, many people think that when a big band is in a show and you have a big scene and lots of lighting and lots of special effects and all that, it's like it doesn't, it's like taking things out of the show. Do you personally think that that's true, or do you think that to put such a big show to people is like a gift to people? We used to think like that. We used to think that it would be that people would think that it was a rip-off if we didn't do an enormous show like a circus. En realidad lo que pensaban es que si no hacían algo así como un circo muy grande, la gente se iba a sentir decepcionada. But with the Seventh Son tour, Pero con la gira de Séptimo Hijo, un Séptimo Hijo, it's impossible to do any more than that tour. es imposible que para ellos hacer nada más grande que lo que hicieron en esa gira. I mean, we had eight trucks Teníamos 8 camiones going into basketball arenas, que tenían que entrar en, por ejemplo, canchas de básquetbol. and it was really crazy the amount of equipment. Era loquísimo la cantidad de equipo que llevaban. And the No Prayer for the Dying tour, En la gira de No hay plegarias para los mortales del último álbum, especially because of Yannick joining the band más que nada por el hecho de que Yannick se hubiera unido al grupo, and a kind of a huge enthusiasm, por el gran entusiasmo, and also because I'd just done a solo tour y porque también él recién había terminado su gira como solista with one 3-ton truck.
con un camión de 3 Yeah, toneladas, un solo camión de 3 toneladas. You know, everybody saw that it was really possible to do stuff, and kids didn't think they were being ripped off as long as they got a great show with like real energy and commitment. Todos los demás en la banda se dieron cuenta que era posible hacer un buen show sin tener tanto equipo y que los chicos no se sentían decepcionados mientras que recibieran un buen show. So we stripped everything down Así que bajamos todo, sacamos todo for the No Prayer for the Dying tour, para esa gira de nucleares para los and mortales. I got rid of all my dreadful trousers, Me saqué todos esos pantalones temerosos and it was just jeans and a t-shirt and a row of Marshalls, you know. fue nada más que en jeans y en remera. And the reaction from the audiences was you know, was Y great. la reacción de la audiencia fue excelente, fue grandiosa. It was like they were relieved to be able to concentrate on the band. Dice que como que sentían que se podían concentrar en la Se banda. concentraban más en ellos, sí. ¿Qué es un buen show para Iron Maiden? For Iron Maiden, what do you think is a good show? A good show. A good show. A good show is when the sound's great, the Cuando el audience, sonido es grande, es bueno, when we play great, and when the audience goes away happy and safe. cuando tocamos bien y cuando la audiencia, el público, se va contenta y a salvo. Cuando hablamos de un buen show, también tenemos que hablar de qué pasa por el músico antes de subir. When we speak about a good show, we have to know what is going through with the musician before he goes on stage. That's a different question. Es una pregunta totalmente distinta a la anterior. It's quite complicated. Es bastante complicado. I think you have to have a mixture of relaxation and adrenaline. Creo que tiene que haber una combinación de relax y adrenalina. If you're too nervous, Si estás demasiado nervioso, you won't be able to enjoy the show. es muy difícil que puedas entretenerte o pasarla bien durante el show. And if you're too laid back, Si estás demasiado tranquilo, then you won't be able to really fire up the audience. es muy difícil que la audiencia como que se encienda. But for me, the best thing about performing Pero para mí lo mejor de actuar is that there can be a little moment when you're singing, maybe it's there's a couple of notes in No Prayer for the Dying, the song. There's moments in other Iron Maiden songs when I have an exact picture in my head of a particular note, a particular space that I want to fill with my voice and a feeling I want to create. And it's only for myself. Dice que hay un momento, normalmente es un momento cortito, de un par de notas a lo mejor en un tema, como en el tema No Prayer for the Dying, o en algunos otros temas de Maiden, que es como que hay un momento especial donde hay un lugar al que él quiere llegar, y que es para él en el fondo. And you close your eyes and you if you feel really good and you really go for it and you try and give it something special each night, and if it works, you look down into the first 2-3 rows of the audience and there's some kid and he's looking at you and you know that he's understood. En ese momento cierro los ojos y si le doy todo lo que puedo, transmito todo lo que estoy sintiendo en ese momento, después bajo la vista, miro las primeras 3 filas de la gente y seguramente si salió bien y pasó lo que yo quise cada noche, seguramente va a haber un chico que me está mirando y que entendió lo que yo estaba tratando de transmitir. And I don't care if it's 500 people or 50,000 people. Me da lo mismo que sean 500 personas o 50.000 personas. Right at that moment, that kid's the most important thing of the whole show. En ese momento, ese chico que me está mirando es lo más importante en todo el escenario, todo el show. And that for me is a great show. Y entonces ese show para mí va a haber sido un excelente show.
Estamos con lo del show y esto fue más que nada un prólogo de la pregunta que yo quería hacer ahora, porque él tocó la parte de la gente. Y yo quería preguntarle, si bien sabemos que todo está hecho en función de la gente, han tocado en distintas partes del mundo, ¿no? Y saben muy bien que los que están abajo son tipos marginados, personas que forman parte de la clase trabajadora, que tienen en la mente el hecho de salir y de poder vivir lo que les gusta a pesar de ser apaleados en muchas partes del mundo o postergados en muchas otras. El hecho es de los lugares en donde ha tenido los shows más salvajes, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, donde de pronto la banda sintió una motivación muy especial de parte de la gente para arriba del escenario. ¿En qué lugares asistió más? Exactamente. Okay, now that you mentioned the people, you mentioned in the shows, you've toured all over the world, and you've always known that the people that go there to see you are probably people that have their own problems and working people in different places of the world, and they just go there to do what they like doing and listening to the music they like listening to. And in which countries did the band, or you yourself probably, feel like a motivation from the people? Do you think there's a special part of the world where you got the most motivated? You know, that's, I feel very, I always feel awkward answering these questions. Siempre me siento raro contestando este tipo de preguntas. Because it's, because I know the what people are sort of maybe looking for. Porque sé qué es lo que va a buscar la gente. In that, you know, they want to hear that, is Argentina the best audience in the world? Que lo que quieren escuchar es algo así como es Argentina el mejor público del mundo. Claro, no, se lo pregunto acá porque no tocaron. You've never played here, so you can be free in order to. But you know, or something like that. And I don't like dividing musical audiences up according to nations. It's got nothing to do with. No me gusta en absoluto dividir ni música ni audiencias en nacionalidades. You know, nations. I mean, what's a nation? I mean, it's. ¿Qué es una nación? You know, you get a passport. You know, I mean, but it's. Te dan un pasaporte y nada. But music is worldwide. Pero la música es universal. So it's only really different the way that people from different cultures. La diferencia está en las culturas. Want to participate in music. Pero todas quieren participar en la música. And for example, in England. Por ejemplo, en Inglaterra. Everybody is, people are enthusiastic, but they, in general, they're kind of well behaved. La gente es muy entusiasta, pero en general es como que se comportan muy bien, hacen buena letra. So that they won't damage anything, and everything will be nice and in good shape after. No van a the show. romper nada después de que termine el show, está todo normal, todo bien. And everybody stands like in a queue, like at the bus stop. Y todo el mundo se cola como si estuvieran esperando un colectivo. And everything, but this is England, Pero así es Inglaterra. And I think it's lovely. Y me encanta. It's. So that's what they like. It's like in my country, they're like that. Eso es lo que les gusta en mi país, así que. Now you go to somewhere where it's a bit warmer, Spain or Italy or down here in Rio or wherever. Si vas a cualquier lugar donde el clima es más cálido, como puede ser acá o en España, en Río, en cualquier otro lugar. And people are nuts. Y la gente está loca. Now it's their way of enjoying it. Es su forma de divertirse. And it's fun for us to watch people go that crazy over music. It's like, oh, fantastic. It doesn't happen like this in Cricklewood, Y para nosotros es genial ver que la gente se divierte de esa manera y dice, qué fantástico, no nos pasa en otros lugares. Cricklewood isn't like a wonderful place, I don't think. Cricklewood es un lugar en Londres, dice que no es un lugar muy lindo. You don't come from Cricklewood, do you? Bueno, ninguno de ustedes viene de ahí, ¿no? Está hablando mal de. No. That's okay. I just thought you might come from Cricklewood. You might be offended. Por las dudas, a lo mejor se sentían ofendidos. But you see, that with each positive thing, con cada cosa positiva, there's potential. There's always an upside,
and a downside. Siempre hay una parte de arriba y una parte de abajo, siempre hay un potencial. So for us, the upside is the fantastic, the enthusiasm and the chanting and the singing and the joy. La parte buena es la diversión, el entusiasmo, el cantar. Of an audience. But the downside is, suppose you get 2 or 3 really crazy kids who want to go like stage diving, right? Y la parte mala, digamos, es qué pasa si hay 2 o 3 chicos que se quieren tirar de cabeza al escenario. And they think it's fun. Y ellos se divierten con eso. But there's some little girl out there with a broken arm. Pero en definitiva hay una chica con un brazo roto a partir de eso. And she doesn't have a great time. Y ella no la pasó bien seguramente. Because of that. You see, that's where my old hippie thing comes in. Y ahí viene mi sentimiento hippie, es el que hablaba anteriormente. In that I think people should be responsible for themselves. En el que pienso que la gente tiene que ser responsable por ella misma. But don't do anything to screw up other people. Pero no tienen que hacer nada para molestar al prójimo. So that's the only thing I say with when people go nuts at concerts. Across the board, everywhere, not just Iron Maiden. I always say, go crazy in your own space. Cuando la gente se vuelve loca, no solamente con Iron Maiden, con cualquier otro grupo, yo siempre digo, vuélvanse locos en su propio espacio. But if the guy next door to you wants to, go to the planet Zog and meditate on Iron Maiden when it's doing Seventh Son of a Seventh Son, and that's his way of doing it. Pero si tu vecino quiere ir a otro planeta y meditar sobre cómo Iron Maiden está tocando Seventh Son of a Seventh Son, esa es su forma de divertirse y tenés que dejarlo que se divierta. So people should respect. La gente se tiene que respetar. All their fellow Iron Maiden fans. A todos sus otros compañeros que también son fans de Maiden. Because they're all there for the same thing. They're all there for the music. Porque todos fueron ahí por lo mismo, todos fueron por la música. And I think it's a good thing in general to respect other human beings. En general es algo importante poder respetar a otros seres humanos. Just because they're human beings. Nada más que porque son también seres humanos. Es la conclusión justa porque... It's an excellent conclusion. Porque nosotros de acá tratamos de tirarle a los chicos el hecho de que de la historia que más se habla de libertad, como puede ser la del rock and roll, el heavy rock, el hard rock, lo que más hay que respetar es la libertad de todos los que rodean esta historia. Because we talk about the history of rock and roll or heavy rock, freedom is there and people should respect freedom. And that's the way of respecting it. Bueno, antes de ir al tema, ¿por qué el séptimo hijo de un séptimo hijo? Before we go to the track, why Seventh Son of a Seventh Son? Because it's just one of my favorite Iron Maiden songs. Porque es uno de mis temas de Iron Maiden favoritos. And that's it. Y nada más que eso. Listo, vamos. Seventh Son of a Seventh Son by Iron Maiden. And I'm Bruce Dickinson, and now pay the bills. Otra vez al aire. Decirle si es gustoso de hacer eso ahora o lo quiere hacer después, porque tengo preguntas de la gente. What do you want to say this Yeah, we'll say hello to David Lazar from Scotland, which was Escocia. Right, yes. the band. Okay. And hello David Lazar and all that stuff. And wee mona, huge mona, get yourself a wee willy winky on your cavern. Eso no lo traducí porque no entendí nada. That's a very bad Scottish accent. And then there's Paul and Laura, California, who it's their third month. It's the 3rd month of their anniversary, so I guess that means they've been married for 3 months. I'm guessing. Married for 3 months, ¿no? Casados por 3 meses. Hace debe 3 ser. meses que están juntos. 3 meses, they're together for 3 months. Great. Well, carry on. Good luck. Que les vaya bien, mucha suerte. Bueno, vamos a un par de preguntitas de la gente. Okay, some de los questions from the teléfonos. people. Por ejemplo, ¿qué opina de Kiss? What do you think about Kiss? Kiss? I don't think about Kiss. No pienso en Kiss. Y dice si tiene alguna anécdota de cuando fueron banda soporte de ellos. Do you have any anecdote of when Kiss, of when you were... Perdóname, ¿quién fue banda soporte de Kiss? ¿Ellos de Kiss o Acá el Kiss? chico manda el mensaje. ¿Pero quién fue? No sabemos. Ellos. Maiden de Kiss? Sí. Were you ever supporting Kiss in a tour? Iron Maiden's very first tour
they supported Kiss. I wasn't with the band. No estabas. Fue al principio, cuando Iron Maiden recién empezaba, que lo hicieron, pero que él no estaba. But I heard a story about Paul Stanley that he takes showers like 6 times a day. Sí, lo que sí escuché una vez fue que Paul Stanley se ducha como 6 veces por día. Y dice si se va a llevar algo de música nacional para escuchar. Are you taking any local music to listen to? National Argentinian music from bands, local bands? I do actually have some by I think it's called. Dice que ya tiene algunos que se... I got something, a tape. Was it? Tiene un cassette por ahí. I can't read it. Crudo. Yeah. Crudo. Okay. Crudo. Ajá. Crudo. They need to change the logo because I can't read Dice que it. tienen que cambiar el logo porque no se puede leer ese logo. So I got this one today. ¿Le dieron ese hoy? I got some Mexican folk music. También se lleva música mexicana de esta gira. Like Mayan folk music from like 2,000 years ago, kind of like New Age stuff. Algo así como New Age porque es de hace muchísimos años. ¿No? When we went to climb the pyramids Cuando in fueron a Mexico. subir a las pirámides en México. Last week. La semana pasada. I don't know. Maybe somebody give me some Argentinian like vibe music from somewhere, you know. Si le dan música argentina, se la lleva, como no. Bueno, decirle que mañana yo me voy a encargar de prepararle un paquetito de bandas heavy nacionales. Okay, he says that tomorrow he's going to prepare for you some cassettes from different local heavy bands. Oh, great. And he's going to take it to you. Otra de las preguntas. En el programa de Pergolini, que And the estuvo, program that you did today, what, in the TV show. TV show, yeah. bueno, dijiste que no escuchabas pop. ¿Qué tipo de música te gusta, además del heavy? Mariana le pregunta esto. A girl called Mariana wants to know, in the show you said today that you don't listen to pop music. So apart from heavy music, what other type of music do you like or you listen to? Yeah, I mean, when I say I don't listen to pop music, it's, sort of, how can I put it? I don't know if you get Stock Aitken and Waterman, like Kylie Minogue and stuff like Kylie Minogue. You don't get these people. I mean, it's sort of really throwaway pop music, disco and stuff like that. Cuando I don't dije like que that no me stuff. gustaba la música pop, me refería al tipo de música más bien disco, como Kylie Minogue y ese tipo de música que no sirve para nada. But good. I mean, good pop music. But let's a band like say REM. Pero la música pop buena, como por ejemplo una banda que se llama R.E.M. REM or good indie music. o también la buena música indie, I listen to that, sure. eso le gusta. Bueno, acá hay uno que no dejó el nombre, no se animó, pero que le dijo que es un ídolo y un genio. Y hay otro que le pregunta qué le pasó por la cabeza cuando, haciendo la nota en TV, pasó un tipo con una barra de hielo por atrás de él. Okay. So some guy saying you're a genius and everything. I'm He not. didn't even say, no soy No. un genio, no. Al que no dejó el nombre. Okay. And there's this other guy that wants to know that when you were doing the TV show today, what came through your mind when you saw this guy walking in with a bar of ice? Remember the one that had the ice on top of his shoulder? Yeah, What crossed your mind when you saw that? Vanilla Ice. Vanilla Ice. Whose real name is Henry Van Winkle. Así que su verdadero nombre es Henry Van Winkle. So next time you see him, say, "Hi, Henry," O sea que la próxima que lo vean díganle, hola Henry. and it'll really piss him off. Y seguramente se va a enojar muchísimo. Bueno, también le pregunta qué opina de bandas como Los Ramones e AC/DC. Well, what do you think about bands as... Bueno, los Ramones no lo conoce. No lo escuchó. Yo hago traslado And lo que ACD, what do pregunta. you think about bands like the Ramones? Ah, the Ramones, pues Sí. pensé que... Está bien. The Ramones and AC/DC, sorry. Well, they're not the same. No son lo mismo. No, claro, ¿qué opina? They're opposite ends of the of Son totalmente opuestas. AC/DC are a great traditional rock and roll band, AC/DC es una banda de rock tradicional excelente. and the Ramones, I don't know. Ramones are a real New York thing. Y the Ramones son algo muy de Nueva York. I love the I love the image of Me encanta la imagen, the Ramones. But I met Joey Ramone once, pero una vez conocí a Joey Ramone, and I thought he was dead.
Pensé que estaba muerto. Decirle que lo tuvimos acá también. He was here once. Me too. Yeah, I thought he was dead. Yeah. I was really worried, you know. Estaba I muy was like, preocupado. Nunca vi un blanco igual en la piel. Como Yeah. He el yo. says never seen someone as white yeah, as Joey Ramone. yeah. And when I found he was alive, I was even more worried. Dice, cuando me di cuenta que estaba vivo me preocupé más todavía. Bueno, trasladale que Records. Professional what? I don't know. Oh, He just studied. professional. He Okay, probably okay. went to university. That's what he meant. The question is, how much true is there in the satanic messages between in the lyrics of your songs? Well, Bueno. if what you should do is read the words Que lo que tendría que hacer es leer las letras and discuss what they mean y with discutir de qué se tratan your kid. con tu hijo. This involves talking. Y esto lleva mucha charla. There's no other messages on the record. No hay ningún otro mensaje en los discos. But if you put a postage stamp and send it to England, the fan club can send you a few. Dice que si pone una postal y lo manda a Inglaterra, los fanáticos de ellos, los fans, le pueden mandar algunos. Yeah, there's no. This is something that these crazy preachers invented Es algo que se inventó totalmente los pregonadores de in ciertas cosas America. en Estados Unidos. y pide por favor que vengan cuanto antes porque quiere llevar a su hijo a verlos. He says that he really hopes you come as soon as you can because he wants to take his son to go see you. Okay, that's great. Bárbaro. Otra de las preguntas que ahora yo quería hacerle era si hay algún punto en donde llega el hartazgo para una banda o para él, en función no de la música porque es su vida, pero sí en función de la banda, del esquema de la banda, de agarrar y decir, bueno, no es que hay que salir de esto, pero sí hay que hacer un cambio. Si alguna vez pasó por la cabeza de él o en el seno de la banda también pasó ese tipo de cosas. Okay, have you ever thought or have you ever reached a point in which you thought you were really tired of doing all this? Not the music, because music is your style of life, but you know, like in the scheme of the band, that you wanted to change something and start all over again and say, well, we have to change now. Did you ever reach that point? Yeah, after the Power Slave. Sí, después de Power Slave, después de la gira de Power Slave, And I was sort of messed up after that. estaba como confundido después Because de eso. we'd worked so much and Habíamos trabajado tanto, we did a 13-month tour hicimos una gira de 13 meses and I started writing like lots of songs like Bob Dylan y ya empecé a componer como Bob Dylan. and sort of wanted to sort of like, you know, run away and play in a bar with an acoustic guitar and forget it. Como que me quería ir y tocar en un bar con una guitarra acústica y olvidarme de todo. So that's why I didn't write any songs for Somewhere in Time. Dice que entonces para el disco Somewhere in Time no escribió ninguno de estos temas. But there was just a question of giving yourself a bit of time to escape from things, really. Es una cuestión de darse a uno mismo un poco de tiempo para escaparse de algunas cosas. Llegado al punto, ¿no? No puede llevar una vida normal. Ya se convierte en alguien que tiene que ir con seguridad y todo lo demás. Y una de las cosas, bueno, When it comes to a point, it's impossible to lead a normal life in the sense that you have to go with security guys everywhere and that sort of thing. ¿cómo maneja? Porque otra de las cosas que siempre ha tenido esta música es que los chicos se han identificado completamente con sus héroes de arriba del escenario. ¿Cómo maneja el contacto con la gente normalmente? Si necesita de ese contacto continuamente con la gente, no solo para crear, sino también para enaltecer aún más su historia de vida, para ver qué les pasa, para saber de qué hablarles o para saber de qué es lo que están viviendo. Okay, you know, the fans of the band are usually very, like, always there. How do you handle the relationship with the followers of the band? If you need of them when they go to a show or something, how do you handle the relationship between both? It's something that we have to. Very difficult to explain. Difícil de explicar. It's something you have to adjust Es algo que hay que ajustar according to the situation. de acuerdo con la situación. In an ideal world, En un mundo ideal, it would be nice to go out of your hotel sería genial poder salir del hotel and
shake everybody's hand y darle la mano a todo el mundo and say, pleased to meet you. y decirles encantado de conocerte, And, they'd go away happy. y se irían felices They'd met you, had a couple of autographs and talk for a few minutes. de que te conocieron, de que le firmaste un autógrafo, de que hablaron un par de minutos. And everybody goes away and lives their lives and is okay. Entonces todo el mundo se va y vive su vida normalmente. But especially when you tour countries where they don't see, like their favorite band, except for the first time or whatever. Pero cuando se giras en países donde la gente no tiene la posibilidad de ver su banda favorita, o es la primera vez que uno llega a ese país, It's understandable that people get a bit crazy. es lógico y es comprensible que la gente se vuelva un poco loca. It's like a guy that's been in the desert without water for a week, finding an oasis. Es como un chico que hace un par de semanas que está en un desierto y encuentra un oasis de repente. So I understand why they get completely crazy. O sea que entiendo por qué se vuelven totalmente locos. But there's in some situations Pero en algunas situaciones it's impossible to be fair es imposible ser justo to all of them, justo con todos ellos, because the situation is going to get out of control. porque la situación se nos iría de las manos. But ideally, like in England, for example, Pero idealmente, como en Inglaterra, por ejemplo, after each show, después de cada show, the kids all form a queue todos los chicos hacen una fila outside the building, de fuera del edificio and we sign all their autographs after the show. y firmamos todos los autógrafos después del 300, show. 400, 500 people. 300, 400, 500 personas. A eso también iba, porque habló de Inglaterra, de su vida normal. O sea, si él puede compartir en un pub con un amigo, con su mujer, tomar algo, si es normal el desenvolvimiento de él en el manejo de la vida, o si tiene que moverse con seguridad, o qué puede hacer, porque... Okay. In England, your normal life, are you free enough as to go to a pub with some friends or walk around the city without security guys? I mean, how do you live all that? I live exactly like a normal person. Es una persona totalmente normal, vive exactamente igual que cualquier I persona normal. have a bicycle, Tengo una bicicleta, I cycle, and I take the subway, ando en bicicleta, tomo el subte, and just like anything. cualquier cosa. Se va a unir a la charla con nosotros de la revista Madhouse César Fuente Rodríguez con algunas preguntitas. César from Madhouse Magazine wants to ask you a question. Okay. Bueno, yo tuve el It's going to enorme cost you placer. $10. Yes. $10. Yo tuve el enorme placer de ver a Iron Maiden en vivo en el año 88 en Castle Donington y me quedé muy impresionado no solamente al ver el show por la respuesta de la gente en el show, sino fuera. Es decir, todo el mundo me hablaba maravillas de Iron Maiden como de ninguna otra banda. Because he had the fortune of watching Iron Maiden in 1988, en el 88 me dijiste, ¿verdad? 1988 in Castle Donington. In Castle Donington, he had the fortune of seeing Iron Maiden. He was really shocked not only of the performance of the band, but of the people seeing the band and outside of the place, where everyone spoke marvelous things about Iron Maiden. Entonces, ¿por qué le parece a él que es tan importante Iron Maiden para Inglaterra en particular? Porque había un sentimiento, en cierto modo, nacional por la banda. He felt that people had like a national feeling for the band. Why do you think that Iron Maiden is so important for the English in general? Because we've never sold out to the American way of doing things. Porque nunca se propasaron, lo hicieron de la manera americana. Nunca se vendieron a hacerlo de la forma americana. And you see, what happens with a lot of groups Que le pasa a muchas bandas, a muchos grupos, is that in England they get some success in England obtienen éxito en Inglaterra, and they go to America, después van a los Estados Unidos, which is the biggest single record market in the world, que es el mercado mundial más grande para singles. and they sell a few 100,000 records, Venden unos cientos de miles de discos and then they move to LA,
Se van a vivir a Los Ángeles, and then they do interviews. hacen entrevistas, They say, LA is fantastic. donde dicen que Los Ángeles es fantástico, The weather is great. el clima es bárbaro, The chicks are so intelligent. las chicas son tan inteligentes, And the culture is fantastic. la cultura es fantástica, The drugs are colored green. You can get pizza all night. puedes comprar pizza a cualquier hora de la noche, And that's why I don't live in England. y por eso no vivo en Inglaterra. England sucks. Inglaterra es una porquería. And then they do these interviews. Y hacen este tipo de entrevistas. And then they come back to England and they wonder why nobody comes to their concerts. Entonces después vuelven a Inglaterra y se dicen, no entiendo por qué nadie viene a nuestros conciertos. And and we've always been like, we're an English band. Somos una banda We inglesa, have English roots. tenemos raíces inglesas, And I guess we're a bit sort of, in some ways we're kind of traditional. de alguna manera somos tradicionales In terms of the way our approach is. en cuanto a nuestro enfoque más que nada. But I think that's an honest way to be for us. Para nosotros es una forma de ser honestos, así somos. The kids respect it. Los chicos lo respetan And there's not much in the world these days that you can respect. y no hay muchas cosas en el mundo hoy en día que se puedan Because respetar, everybody seems to be a crook. porque todo el mundo parece ser totalmente, And Well. even in America, incluso en Estados Unidos, when we go to America, cuando vamos a Estados Unidos, and people say, do you like American music? We're honest. y cuando la gente nos pregunta si nos gusta la música estadounidense, somos honestos And we say, no, we don't like it much. y decimos no, no nos gusta mucho. We're an English band and we play English kind of music. Somos ingleses, somos un grupo inglés y tocamos música inglesa de ese estilo. And there are enough Americans that aren't crazy about some American music. Incluso hay suficientes estadounidenses que no se vuelven locos por la música americana, Who respect that and still buy our records. que respetan todo eso y siguen comprando discos de Iron Maiden. But our attitude has always been to music around the whole world. Pero nuestra actitud ha sido siempre hacia la música en todo el mundo. Is that if we had to choose between being successful in England, in our home country, and being successful everywhere else in the world, we would rather sell, a much smaller number of records, but be successful in our home country. Si ellos tuvieran que decir, la actitud es que si tuviéramos que elegir ser exitosos en Inglaterra o ser exitosos en el resto del mundo, aunque vendiéramos muchísimo menos cantidad de discos, realmente elegiríamos ser exitosos en nuestro país. And I would respect any band that said that, if they came and did an interview in England, if a band from Argentina came and said, look, we play this kind of music, and as far as we're concerned, as long as we're big in Argentina, that's what really matters, but it's great that you people in England like us. Y si cualquier banda argentina viniera a Inglaterra, yo entendería y respetaría si nos dijeran que en Argentina somos grandes, este es el tipo de música que hacemos y qué bueno que a ustedes también les guste esta música. I would think that's an honest sounding band. That's a band that I would want to go and see. Me sonaría que se trata de una banda honesta y es una banda que me gustaría ir a escuchar. En función, vamos a meternos un poco en los medios, decirles. Okay, we're going to talk about media now a little bit. Oh, yeah. Los chicos crean toda una imagen o arman toda una imagen de lo que escuchan y después de lo que ven por vídeos y todo ese tipo de Okay, cosas. kids like create an image because of what they hear and what they see through videos and all that. Entonces después se convierten en grandes consumidores de los medios en función de información, noticias, de Then saber they qué pasa. consume media because they want the information the media can supply them with. Ahora, ¿qué opinión me puede dar él en función de esos medios que usan pura y exclusivamente toda la parafernalia que crea el entorno del heavy metal mundial, para no informar sino desinformar y para crear connotaciones en los chicos de vida que están completamente alejadas de lo que hoy vemos que es una persona como por ejemplo Bruce Dickinson? Okay, what do you think about the media that create a sort of all this dreadful thing about heavy music, and they tell people instead of being creative, they tell them that they shouldn't listen to it and all that. They create all this black stuff around the heavy music instead of saying the very truth of how it is, that of a person like, for example, you that are talking now here. It's in an ideal world,
En un mundo ideal, then everybody would tell the truth. todo el mundo diría la verdad. But it's to be expected Pero es de esperarse en un mundo como este, that people are going to object que siempre va a haber gente que van a estar en contra, to a bunch of long hairs getting together in a field, en contra de un montón de chicos de pelo largo que se juntan todos en un campo de you juego, know, and drinking and having sex and listening to music. que toman alcohol o tienen sexo mientras escuchan música. I look upon that as it's not the people who are in the field that have the problem. Siempre lo veo de la siguiente manera, no es la gente que está ahí en el campo de juego los que tienen ese problema. You know, it's the people who are uptight who are writing the articles that I think have the real problem. You know, Los que tienen el verdadero problema son los que están escribiendo ese tipo de artículos o diciendo ese tipo de they should cosas. lighten up a little bit. Tendrían que ponerse el niño un poquitito más. Una preguntita más de la gente y después vamos a que me explique por qué extraño en tierra extraña. Okay, one more question from the people, and then why Stranger in a Strange Land? Hay una banda que se llama Tronador, There's a local band called Tronador. que acaba de llamar, It's just called, y aparte de decir que Maiden es lo más grande que hay, and apart from saying the Maiden's the biggest thing y que there is, tienen ganas de verlos, and that they would like to see you, ¿qué es lo que diría pasado al derecho el principio del tema del LP Acto de Locura, sojuzgar un país? Pasado al derecho. ¿pero qué Porque dice en inglés? No me mataste. no, Déjame ver. Peace of mind. Sí, ok. To tame a land. Pero ¿cómo dice sojuzgar un país en To inglés? tame a land. To tame a land. Okay, they want to know what it says when you turn the record the other way around. To Oh. tame a land in the album Peace of Mind. It's actually not to tame a land. It's the track is Still Life. It's De que el tema es Still Life. before Still Life. Under Um, Still Life. Okay. This is quite a complicated explanation here. Es una explicación bastante complicada. All right. We had a lot of problems with these religious idiots in America. Dice que tuvimos un montón de problemas con estos idiotas religiosos en Estados Unidos. They tried to claim that there were secret backwards messages Quisieron decir que había mensajes secretos al revés en los discos, ¿no? on our records. En todos los álbumes. So we actually put a real backwards message Entonces decidimos poner un mensaje de esos al revés de verdad. at the beginning of this track, Still Life. Al comienzo de este tema, Still Life. And we couldn't think what to do. We wanted to put something funny. Queríamos poner algo gracioso. So one day, Nico, Entonces un día Nico, who is always... Okay. One day Nico was in the studio and he'd had a couple of beers. Nico estaba en el estudio, se había tomado un par de cervezas, So we sat him on a stool with a microphone entonces lo sentaron en un banquito con un micrófono. and he started doing impressions of Idi Amin. Of Idi Amin. Idi Amin. Se empezó a imitar, a decir cosas de Idi Amin. And there is a satirical record Hay un disco satírico, digamos, de sátira, in English about inglés. the Idi Amin regime. sobre Idi Amin y el régimen, ¿no? And in this particular record, En este álbum particular there's a section where Idi Amin explains how his parliament disappeared. hay una parte en la que Idi Amin explica cómo desapareció su parlamento. And where he says that a flying saucer landed, Sorry. a flying saucer, a UFO, Sí, un plato volador aterrizó and out came a little three-headed man, y de ahí salió un pequeñito de 3 cabezas and all the deputies, y todos los diputados all walked into the spaceship and went up entraron a la nave into space. espacial y se fueron al espacio. And that's where his parliament had disappeared Y to. así es como desapareció su parlamento. Now, I could probably do the voice here, Dice que va a tratar de hacer la voz. because what the greeting that the little green man says, he Porque lo que says, dice el hombrecito ese verde es así. "Fuatu." There's a little noise that he says, "Fuatu." And in English, the 3 heads, the slang for head in English is Dice que la palabra en slang para cabeza es bones. Entonces este tenía 3 cabezas.
Huatu sediting with the tree bonces. Right? That's one thing. Huatu sediting with the tree bonces. And then we said, well, what should we say now? Entonces dijeron, ¿y ahora qué decimos? And I said, why don't you say, don't meddle with things you don't understand? Y dice, ¿por qué no decimos no se metan con cosas que no entienden? And so that's what he said. What was the thing with the tree bonces? Don't meddle with things you don't understand. and then he burped and fell off the stool. Entonces hizo un eructo y se cayó del banco. and that's what's backwards at the beginning of Still Life. Y eso es lo que está al revés en el Pero es tema. una cosa. Alcina Noob, no business with this fruit cup. Is this like that? That sounds right. Bueno, ¿por qué ahora extraño en tierra extraña? White stranger in a strange land. This is a bit of a serious question. What's Una happened? pregunta muy seria. ¿Qué pasó de golpe? Because I Okay. really enjoyed singing the chorus. Porque me encanta cantar el estribillo. ¿Está bien? Some other questions from the people. El zorro hace esta pregunta. This question is by the sorrow, the fox. Si pudiese viajar en el tiempo, ¿qué persona buscaría para encontrarse y por qué? If you could travel in time, which is the person you would like to meet and why? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Because I'm kind of I'm a closet Edwardian. Porque es como... No, yeah. How does that? Say something easier. Okay. No, I love the. I'm really fond of the Edwardian period. Porque realmente le encanta el periodo eduardiano entre... Because it was a time when everything was. It seemed to me, looking back, that everything seemed possible then. Le parece, mirando hacia atrás, como que en ese momento todo era posible, todo parecía posible. And we hadn't, you could still go and you could still hunt. Podías cazar Tigers and lions and tigres, things, leones, ese tipo de cosas. and they weren't extinct. Y no se extinguirían si uno fuera a cazarlos. It was still an age of innocence. Era como una época de inocencia. We hadn't technology was still sort of fun, La tecnología en esa época todavía era como divertida. and there were lots of steam trains. Y había muchos trenes a vapor. Vamos a esa pregunta complicada. Okay, we go to the complicated question. Si se considera un medievalista, Do you consider yourself a medieval person, follower of medieval period? y si él ha realizado estudios sobre la Edad Media en Inglaterra, And if you have made studies on Middle Age in England? y tiene entendido que ha hecho cuentos, en este caso le aclara que son para chicos, pero no. Okay, says that he understands that you've written some stories. The person says that there were stories for kids, but we know it's not. Y si ha tomado la historia medieval para estos. And if Por- you've taken medieval history for the stories, you've used it. Okay. More? No, después hay otra, pero es There's por a el short nombre. question because of the name Iron Maiden, but you can answer this part first. Okay. I did. Let me think. When I did my history thing at university, Cuando estudié historia en la universidad, I had to do 12 3-hour papers, examinations, hice un examen de 3 horas sobre... and one of them was on Historia. medieval history. Y uno de esos papeles, digamos, esos trabajos, era sobre historia medieval. And the only thing I can remember Y lo único que me acuerdo was that one king got killed by having a red hot poker stuck up his bum. que a un rey lo mataron. What was it that they stuck it up his bum? A red hot poker from a fire. Un caño con hierro hirviendo, lo mataron de esa manera. El único que se acuerda de la época medieval. Because it doesn't leave a mark on the body. Porque era la única forma de no dejarle una marca en el cuerpo. So the body was politically correct. O sea que el cuerpo había quedado políticamente en forma correcta. Natural causes. Muy natural, una causa muy natural.
So nothing's changed really, has it? No ha cambiado mucho, ¿no? Desde entonces. And I don't think I'm in some ways. I mean, I like. Wouldn't describe myself as medieval. No me describiría como medieval. More sort of gothic. Más bien gótico. Which is sort of fake medieval. Que es como ser un medieval falso. The medieval is Catholic is medieval. Medieval es lo católico es medieval. Because this is a view of the world in which there's the good guy has a white beard and and white hair and sits on a cloud. Es una visión del mundo en que los chicos buenos el chico bueno tiene barba blanca, se sienta en una nube. The bad guy lives in a furnace with horns, Y el chico malo vive con fuego, tiene cuernos y And if you even think about not going to church on Sunday, y incluso si uno piensa, aunque sea ni siquiera ir a la iglesia un domingo, then it's going to cost you money. Y eso te va a costar plata. That's the medieval view of the world. Esa es la forma en que los medievales ven el mundo, o la forma medieval de ver el mundo. And my view of the world is my wife took a 1 year's study of Chinese medicine. Mi visión del mundo es totalmente distinta. Mi mujer hizo un curso de 1 año en medicina china. And my view of the world is kind of influenced a bit more by that. Mi visión del mundo está influenciada un poco más por eso. And they believe that, which seems to make sense. Y ellos creen, y realmente parece tener bastante lógica, that we're just part of nature. Que somos parte de la naturaleza. And just like, and if we live within nature, y si vivimos dentro de la naturaleza, then we'll be as happy as we can be. Entonces vamos a ser tan felices como podemos ser. And if we try and fight against it, pero si peleamos contra la naturaleza, then it's just like some bug that gets into your body. Es como cualquier insecto que se mete en tu cuerpo. Nature will just have a big shit, and that'll be the end of humanity. Entonces va a ser un desastre con la naturaleza y se acabaría la humanidad. And so that's my kind of view on. It's a fairly simple view, but it seems to make sense. Así es como veo yo el mundo. Es bastante simple, pero parece tener sentido. So that was what period in history have I studied? The book. Now, Bueno, volviendo al libro. I wrote a book called. Escribí un libro. And it's not a kid's story. Pero no es un libro de cuentos para chicos. It's a couple of English MPs, representatives in Parliament, described it as vile, obscene, and degrading. Algunos ministros en el Parlamento inglés lo describieron como obsceno, violento y degradante. Es un buen libro. Yeah. Oh, this is a very good book. Yes, I'm very proud of that. Él está muy orgulloso de eso. It's like an X-rated sort of Benny Hill. Es como un rayos X, digamos, prohibido, un Benny Hill prohibido. And there's actually a second one that's coming out in May in England. Y hay un segundo libro que está saliendo ahora en mayo en Inglaterra. And I didn't use my knowledge of medieval history, limited as it is. Y ni siquiera utilicé mi limitado conocimiento de historia medieval para el libro. But I may use the red hot poker in the third book. Pero puede ser que en el tercer libro utilice ese arma en rojo ardiendo. Dice la misma chica que hace la pregunta, Iron Maiden es un instrumento de tortura medieval. ¿Tomaron el nombre del mismo? Okay, Iron Maiden is a medieval torture instrument. Did you take the name from there? Well, you weren't in the band. Yeah, I mean, I wasn't in the group when it was put together. Yo no participé de la banda cuando la banda se formó originalmente. But yes, an Iron Maiden is a medieval torture instrument. Pero sí, realmente Iron Maiden es un instrumento de tortura. Bueno, ella dice que ella y el hijo lo aman, los aman completamente. This girl and her son really love you.
y que agradece por existir una banda de ese tipo, ¿no? And she's really happy that a band like Iron Maiden exists. Great, thank you very much. Hablando de mujeres, recién habló de su mujer y del curso y todo lo demás. You mentioned your wife while answering this last question. ¿Van con las mujeres a las giras o no? Do you take, you or the other guys, do you take your wives when you go on the road? Yep. Sí. ¿Compatibilizan muy bien el hecho de que estén las mujeres en la gira? ¿No tienen ningún problema? Doesn't it bother, I mean, isn't there any problem arising because of the wives being in the tour with you guys? No. Decirle que yo le hacía la pregunta porque si ya es complicado que toda una banda con un solo baño se manejara en ruta. It's complicated when you get into a bus, when you're touring. With the band alone, with one toilet only, I imagine when you have your wives there, Más teniendo mujeres. right? Well, we all share the same toilet. No importa, comparten todos el mismo baño. Dale. César, ¿Querés agregar una Por favor. pregunta? One more question. Sí. El heavy metal tiende a subestimarse en todo el mundo. ¿Qué piensa él de eso? Un tipo que escribió una novela, está a punto de sacar otra, cita poetas famosos como Coleridge o Wordsworth, o creo que Flash of the Blade desde la novela de Joseph Conrad también. Un tipo con que tiene una determinada cultura como para manejarse. ¿Qué opina de esta situación del heavy metal? De cómo se lo degrada fundamentalmente. Okay, they say that in general many people like put heavy metal really down. What does a person like you that's written 2 books already, that compose and that do lots of things and that know that you have a culture, and how do you feel having the culture that you do have about people that degrade or put it down, heavy metal in general? Well, anything that I do in with writing books or whatever I do, Todo lo que yo hago componiendo, escribiendo libros o cualquier cosa que haga, I never use it to defend the music, nunca la utilizo para defender la música, because I defend the music on its own terms. porque defiendo la música en sus propios términos. This thing where people come up and say, oh, yes, he plays heavy metal, but he's all right, really, he writes Eso de que books. vengan y que digan, bueno, sí, toca heavy metal, pero bueno, está bien, escribe libros también. It makes me puke. Realmente lo vuelve loco, no le gusta para nada. Because I do things because I enjoy them, because I want to do them. Hago las cosas porque me divierten, porque me gustan, porque las quiero hacer. And I write and sing and play heavy metal because I enjoy it and I love it. Escribo, compongo y canto heavy metal porque me gusta, porque me divierte, porque lo amo. And I think that people who listen to it should just say that. They shouldn't have to grovel and say, look, it's this, it's that, it's the other. They say, look, I listen to heavy metal music, tough shit. Y creo que la gente que escucha heavy metal tendría que sinceramente hacer eso, no dar explicaciones de por qué escuchan, decir, bueno, escucho heavy metal porque me gusta y punto, listo, eso es todo. Decirle que antes de ir al anteúltimo tema, y agradeciéndole la paciencia por el horario y todo lo demás, Before we go to the track before the last, I'm thanking you for your patience for being here. That's all right. What is the last track? ¿Cuál es? no hay plegario para los mortales. Oh, no pray for the dying. Okay. Quería preguntarle sobre este álbum porque tenía la inclusión de un nuevo guitarrista, ¿no? Y qué representaba para Maiden el hecho, después de tanto tiempo, de cambiar una de las partes esenciales del sonido heavy metal, que es el sonido de guitarra. Okay, he wanted to ask you about this new album, No Pray for the Dying, because it was the first album with Yannick in it, and guitar means a lot for a heavy metal band, so it was a different thing to have a different guitar in it. So what can you tell us about that? Yeah, well, this album we really sort of stripped it down. Como que para este álbum es como que lo desnudamos totalmente. And we decided to make a record with loads of enthusiasm and Decidimos hacer un disco con muchísimo entusiasmo not much else really. y prácticamente nada más. The mobile we used to record, we recorded it in winter in a barn. Lo hicimos en invierno pasado, en una quinta. And the mobile we used was the Rolling Stones mobile, which is and it's exactly the same equipment as the equipment which recorded Smoke on the Water. Es exactamente el mismo equipo con el que hicieron Smoke on the Water, exactamente el mismo. Which is a nice piece of nostalgia,
que es bastante nostálgico. But maybe looking back on it, we could have got something a little bit more modern. Y ahora que lo ven desde afuera, cree que tenían que haber elegido algo un poco más moderno. But at the time, we had so much fun Pero en ese momento la pasaron tan bien that we just, we went in and we recorded it, and que entraron, lo it grabaron was over in 6 weeks. y en 6 semanas se terminó el disco. Por lo que hemos visto con los videos, Yannick ha entrado en el seno de la banda como uno más de hace muchos años. Because of what they have seen in the videos, Janik is in the band like anyone else. Just is part of a member of the band, just like all the other guys. Si ya lo conocían anteriormente, si eran amigos o tenían referencias como You knew guitarrista. Janik from before, or did you have references of him? Yeah. I met Yannick 12 years ago, Lo conocí a Janik hace 12 años. and we've always been friends all the Siempre time. hemos sido amigos durante esos 12 años. When I did my solo record, Cuando hice mi álbum solista, I was really shocked. He was going to give up guitar, estaba muy choqueado porque iba a entregarse, se daba por vencido, iba a dejar de tocar la guitarra, and sell his equipment. iba a vender todo su equipo. And I persuaded him to do this record with me. Lo persuadí para que hiciera el disco solista conmigo. And it was amazing to watch him just get. It's just such a great guitar player. Y fue genial ver un guitarrista tan bueno como es Janik. That I was convinced that after the solo record, that he would get a job somewhere. Y después de haber visto ese trabajo con el disco solista me convencí de que iba a poder conseguir algún trabajo. Estaba seguro que iba a poder conseguir algo. Didn't really suspect that he would end up in Iron Maiden. Ni siquiera sospeché que podía terminar con Iron Maiden, But it's the best. I think it's the best thing that he has done. pero es lo mejor que ha hecho. La última antes del tema. Visualmente, Maiden siempre tuvo a él como frontman, desde que él está en la banda, y Harris, que secundaban en el movimiento del escenario y todo lo demás. Con Yannick, por lo que he visto en videos, es como que la banda ya tiene 3 de los 4 que están abajo, aparte del baterista, en movimiento constante. Si eso logra visualmente un efecto más grande, si lo buscaron o si sale naturalmente. Okay, you've always been the front guy in the band ever since you joined the band, in shows or videos or whatever. Together with with Harris, that's coming and going all the time in front. But now that Janik's in there, he's also at front. Out of the 4 guys, you have to hit the front. Was that done on purpose, or is it that it just happened? Is something that was planned? No, it's just his natural personality. Es netamente un problema de personalidad natural. Siempre es todo natural lo que se ve arriba del escenario, o sea, al Everything margen that de they lo que see arman. on stage is very natural. Apart from what you may put together, Yeah, because apart obviously. from the monsters and the Aparte de los monstruos y todo ese tipo de Exactamente, cosas, sí, sí. es todo natural. Yeah, us. I mean, we're just goofing around. Somos nosotros mismos moviéndonos por ahí dando vueltas. After a few weeks, Después de un par de semanas, then we know. You fall into a routine. después de un par de semanas como que caes en una rutina. Like you're running around and you suddenly realize that, oh wow, that looks, this works in this part of the song. Entonces te das cuenta de que bueno, esto queda bien en esta parte de la canción. And so you carry on doing it. So by the time you're 3 or 4 weeks into the tour, everything looks like it's just like, oh, bam, 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 Entonces lo seguís haciendo y después de 4 o 5 semanas de gira parece que todo estuviera totalmente organizado y todo sale perfecto. But it's not planned. Pero no es que esté planeado. And I like it like that because it allows spontaneous stuff. Y me to gusta happen. así porque te permite hacer cosas espontáneas. Bueno, antes del temita, este es el tema que más le gusta o porque es el que le da el nombre al álbum, lo eligió. Why No Pray for the Dying? Because it's the track you like best out of this album, or is because it's the title of the album as well? No, because again, there's a it's one of those things that I really used to enjoy singing. Es uno de ese tipo de temas que realmente me divertía y me entretenía mientras lo cantaba. Unfortunately, there's only 2 verses. Y por suerte nada más que 2 versos. And it's one of those things where I'd like to sing it all night, and Son temas que me hubiera gustado cantarlos toda la noche.
I guess I just have to make do with those couple of verses. I used to really love this because it used to start and all the people would light their lighters and. Que realmente le encantaba porque todo el mundo prendía los encendedores con el tema, ese tipo de cosas. Because the band was quiet as well, it's one of the few songs I could really hear myself singing. Es uno de esos pocos temas en los que se me puede escuchar cantar porque la banda se queda tranquilita. Iron Maiden, no hay plegaria para... ¿Habría que decirlo otra vez? No. No creo, ¿no? No. Otra preguntita de la gente. One more question from the people. Sergio de Parque Patricios. Sergio from Parque Patricio. Bueno, primero que es un dios. You're God for him. Está emocionado por la visita de Maiden en julio. He can't believe the Maiden's coming in July. Okay. Por supuesto, la mejor banda. The best band in the world. ¿Y qué opina de la remake que hizo Metallica del himno de Maiden? What do you think about the remake Metallica did of Maiden's hymn, Run to the Hills. Run to the Hills? Did they? ¿Hicieron un remix? Claro, en el álbum The 598 EP en realidad no es una remake, es una pequeña cargada. It's not actually a remake, but it's like a sort of a joke or something like that. They did in one of their albums. él agrega en la pregunta And que in dice the question he adds, si lo considera una burla. Nosotros, los fans, sí, dice. if they consider it something like nasty they did to you, and your fans here do consider it something really nasty. Oh, well, that's the thing about a joke, isn't it? Yeah, sort of a joke. If it's a joke and it's not funny, Si es un chiste y no es gracioso, then there's a mistake. entonces hay algún error. I mean, I don't really want to comment on especially what other bands are doing with Iron Maiden music. Normalmente no me gusta hacer comentarios sobre lo que otras bandas hacen con la música de Iron Maiden. I mean, if people want to dick around, Si la gente lo quiere hacer. then they're going to do it. So fine, let them do it. Si lo quieren hacer, lo van a hacer. Así que ok, que lo hagan. En la última etapa del heavy metal, en esta última etapa, In this last ¿hay period alguna of heavy banda, metal, hay alguna banda que le rompió la cabeza que dijo qué buena banda esta? Have you heard any good band that really you thought it was what a good band? Yeah, there was. I like that band from Seattle, Soundgarden. Sorry, what's it called again? Soundgarden. Soundgarden. Lo mencionó en el programa esta noche. Ajá. It's Bad Motorfinger. Very good record. Muy buen disco. And there's an American band. Una banda americana They're called the Dream Theater, que se llaman el Dream Theater. and they scare me. Me asustaron. Because instrumentally, Instrumentalmente they are hablando, unbelievable. son increíbles. There's a song on their first album. Hay un tema en el this guy's primer nodding álbum. here. I think he's heard of it. Called the YTSE Jam. El YTSC Instrumental. Jam, Fucking hell, what que a es track. instrumental. Me parece excelente. You know, I know they got a new singer. Sé que tiene un nuevo cantante, So I've got my fingers crossed. así que cruzo mis dedos. James LaBrie. Yeah. So I don't know. I heard some demos, Escuché un par de demos. and again, instrumentally it's good, but Instrumentalmente sigue siendo muy bueno. I don't know. We'll see. Pero vamos a ver qué pasa con el cantante nuevo. I was a really big fan of Kansas. Realmente fui muy fanático de Like Kansas. classic Kansas. El Kansas clásico. And to me, they sound like a really modern 90s version of that band. Y realmente suenan como una banda de los 90 que hace lo que hacía Kansas. Unas Kansas de los 90. There's a band called Love Hate as well. Hay una banda que se llama Love Yeah, Hate también. I must say, there was one song that really completely blew me away called Why Do You Think They Call It Dope? Hubo un tema que realmente lo volvió súper loco que se llama Why Do You Think? What was it again? Why do you think they call me dope? Why do you think they call it dope? Oh, they call it nuevo dope. álbum. El nuevo álbum. No, From it's- the new album. From the No, new it's album? from the first one, First album. Blackout in the Red Room. Blackout in the Red Room, el álbum anterior, el primero de ellos. That was just that one song, really. Ese fue el tema que realmente me gustó. It's completely like, the great Muy bass fuerte. player. Muy buen bajista. So I do listen to sort of things a bit, but Escucho un poco este tipo de música. I must say I'm not
I'm not down my local heavy metal shop every 5 minutes. No voy al negocio de música heavy cada 5 minutos. Because there's so much stuff coming out. Porque hay tanto que publican constantemente. And a lot of it is crap. Y la gran parte de todo es una porquería. I sort of really wait for other people to just, people who listen to it a lot, and they say, "Have you heard this band?" And they go, "Oh yeah, it's good." Entonces pues va y le preguntan, ¿escuchaste esta banda? Y dicen, sí, está buena. But with Iron Maiden, we're doing our own thing. Pero con Iron Maiden hacemos lo nuestro. And so I listen to stuff and think, oh, that's okay, good, yeah, excellent, that's interesting. Entonces escucho cosas y digo, sí, está muy bien, interesante. And I'm pleased that other people are finding, life in the music. Y me encanta el hecho de saber que otra gente encuentra vida en la música. But I don't want to sort of mind their business. Pero como que no me meto en lo que ellos hacen. And just because I like something or don't like anything is kind of irrelevant. Y sinceramente que me